Hola a todos, ¿cómo están? En este video presentaremos un análisis informal del merge sort para determinar su tiempo de ejecución. El objetivo es presentar las ideas principales que nos permitan explicar los términos que aparecen en el tiempo de ejecución de este algoritmo. Pero antes de entrar en el análisis en sí, repasaremos lo que hace el merge sort. Entonces el merge sort es un algoritmo de ordenamiento recursivo y como veremos es más eficiente que otros algoritmos de ordenamiento como el insertion sort, el selection sort o el bubble sort que tienen un tiempo de ejecución cuadrático. Entonces, el merge sort realiza lo siguiente. Divide, o sea, utiliza el enfoque de divide y vencerás, entonces divide la secuencia de n elementos en dos subsecuencias de n sobre 2 elementos, aparte de la mitad, la lista. Luego ordena ambas subsecuencias utilizando merge sort recursivamente. Y por último, con esas dos sublistas ordenadas, lo que hace es fusionar o mezclar esas dos secuencias para obtener la secuencia completa ordenada. Entonces, en este primer paso se divide la lista a la mitad en dos sublistas, se llama recursivamente a la función, se ordena y luego con esas sublistas ordenadas fusionamos para obtener la lista completa ordenada. Entonces, el proceso principal de este algoritmo es justamente esa fusión o la mezcla de sublistas ordenadas para obtener la lista completa ordenada. Entonces, en ese proceso, lo que hacíamos es mantener dos referencias en cada sublista que inicialmente van a estar en la parte más izquierda, indicando justamente los elementos más pequeños de esas sublistas. Entonces vamos a comparar esos dos elementos de referencia y el menor se va a ir colocando justamente en la lista original. Y así avanzamos, digamos, en cada sublista de acuerdo a las comparaciones que hacemos y obtenemos la lista original. Por ejemplo, en esta situación vemos que la referencia de L, que es el de la sublista de la izquierda, está en este elemento y la referencia de R está en este elemento. Entonces comparamos los dos y en esa tercera posición debe ir justamente este 2 y la referencia para la lista de la derecha aumenta en 1. Entonces en la siguiente comparamos el 4 y el 3 y otra vez esta es menor, entonces colocaríamos en esta posición y así sucesivamente. Entonces, lo que podemos concluir de este proceso de fusión o de mezcla es que en cada comparación realmente se coloca el menor de los elementos de cada sublista en la lista final ordenada o en la fusión justamente. Por lo tanto, se realizan como máximo x menos 1 comparaciones, donde x es la suma de los tamaños de las sublistas. Entonces, si esta tiene un tamaño L y este tiene tamaño R, justamente x va a ser la suma de L más R. Entonces, como cada elemento, como justamente en cada comparación que hacemos, uno de ellos llevo, digamos, a la secuencia ordenada, entonces como máximo voy a hacer el tamaño o justamente la suma de los tamaños de cada sublista. Entonces es un procedimiento lineal en el tamaño de las dos sublistas. Entonces eso es muy importante. Por lo tanto, dice, si consideramos la fusión de las dos mitades de la lista inicial, que es lo que se muestra aquí, por ejemplo, entonces el tiempo del proceso de mezcla es de orden n. Entonces, sabiendo ese dato respecto al proceso de fusión, acuérdense que es un proceso recursivo y no solamente fusionamos las dos sublistas, que son la mitad de la lista original, sino que vamos haciendo el proceso recursivamente. Entonces, ¿cuánto dura todo el proceso de hacer esto para cada una de las sublistas que se van generando en el proceso? Entonces, algo que nos ayuda a visualizar esto es justamente cómo sería la ejecución para un ejemplo. Entonces tenemos esta secuencia, bueno, que finalmente está ordenada, pero inicialmente, o sea, como vamos dividiendo recursivamente, vamos a llegar al caso base donde tenemos un único elemento en cada sublista. Entonces, básicamente si miramos todos los elementos a este último nivel, serían todos los elementos originales de la lista a ordenar. Luego, justamente fusionamos estas dos sublistas donde cada uno tiene un elemento. Tenemos esta sublista, aquí también, aquí también, aquí también. Después tenemos entonces ya sublistas de tamaño 2. Luego fusionamos también estas sublistas. Ya tenemos sublistas de tamaño 4 y finalmente ordenamos toda la secuencia que en este caso tiene 8 elementos. Entonces, cuando consideramos el caso base para ordenar cada sublista de tamaño 1, eso se hace en tiempo constante. Pero ¿cuántas sublistas hay? Hay n sublistas.
Ahora, para fusionar estos dos elementos, como mencionamos anteriormente, la función es lineal en en la suma de los tamaños de cada sublista. Entonces sería de orden 2, digamos, si consideramos en este caso, ¿verdad? Y también aquí, lo mismo aquí. Ahora, si consideramos todas las comparaciones o todas las operaciones que se hacen en este nivel, ¿verdad? Porque básicamente esto determina un árbol. Entonces, en este nivel, si sumamos todas las operaciones que se hace en cada una de las sublistas, tenemos que es del orden del tamaño de la lista original, es decir, de orden n. Lo mismo aquí. Si justamente la cantidad de operaciones que se hace en la fusión para esta sublista es la suma de los tamaños de las sublistas, lo mismo para esta. Entonces, si consideramos todas las operaciones que se hacen en las sublistas de este nivel, es también de orden n. Y por último, para fusionar las listas, las dos mitades de la secuencia original, también se hace en orden n. Entonces, básicamente las sumas de las operaciones que se hacen en cada nivel, justamente de la descomposición que se va haciendo en el proceso, en cada nivel tenemos orden n. Ahora la pregunta es, ¿cuántos niveles tenemos? Entonces en el primer nivel tenemos n elementos, después dividimos n sobre 2, n sobre 4, n sobre 8 y así sucesivamente hasta llegar a 1. Y justamente la cantidad de niveles nos da el logaritmo en base 2 de n. Entonces, si en cada nivel tenemos orden n operaciones y si tenemos log de n niveles, el tiempo de ejecución total del algoritmo merge sort es de orden n log n. Entonces su tiempo de ejecución es mejor, porque es menor, que el tiempo cuadrático del selection sort, el insertion sort o el bubble sort. Entonces tenemos un comportamiento asintótico mejor de este algoritmo que lo que teníamos para los algoritmos anteriores. Y de hecho, si codificamos cada uno de esos métodos y comparamos para casos grandes, vemos que el tiempo de ejecución del merge sort va a ser sensiblemente menor. Ok, entonces aquí termina la explicación, como decía al inicio, informal del por qué es orden n log n en el caso del merge sort. Espero que les haya servido este video y nos vemos en el siguiente.